Oremos. Señor, estoy muy agradecido de que los niños hayan podido cantar esta mañana, de ver sus hermosos rostros y su emoción, de verlos proclamarte, de cantarte a ti como su Salvador. Señor, eso es tan hermoso. Señor, que tengan ese coraje, que tengan esa pasión, que tengan ese celo por ti toda su vida. Señor, que los equipes con todo lo que necesitarán, Señor. Ellos son la próxima generación, Señor, y oramos, Señor, que a través de ellos llegues al mundo. A través de ellos, Dios, lograrás lo que quieres para este mundo, Padre. Gracias, Señor, por los niños. Gracias por el personal que trabaja para ellos, Señor. Trabaja con ellos. Señor, gracias, Dios, porque podemos estudiar tus palabras hoy y leer sobre lo que sucedió durante la semana anterior a la crucifixión y a la entrada triunfal. Señor, enséñanos, sé nuestra guía. Espíritu Santo, conecta tus palabras con nuestras mentes y corazones. Realiza tu obra de transformación en nosotros, Señor, que seamos mejores, que seamos más efectivos para brillar para ti en un mundo oscuro. Pedimos esto y todo el pueblo de Dios dice, amén. Mateo 21, 1 al 11. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé en el monte de los olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a las dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montando en un burro o montando en la cría de una burra. Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado, llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió las prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron ramas de los árboles y los extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios, pues el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban, y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando yo era niño, el Domingo de Ramos llegaba con toda una gama de emociones para mí. Tenía sentimientos fuertes sobre el Domingo de Ramos, pero probablemente no eran las emociones que esperarías del hijo de un pastor. A menos que conocieras bien a los hijos del pastor, entonces podrías esperar estas emociones que yo tenía. El Domingo de Ramos era a menudo el domingo después del emocionante, tan esperado y soñado día inaugural de la temporada de truchas. En la temporada de truchas, mi papá y yo nos levantábamos temprano. Peleábamos por un lugar de pesca en un arroyo o lago lleno de gente. Esperábamos hasta las 8 de la mañana que comenzara la apertura oficial de la temporada de truchas y tirábamos nuestras cañas al agua con la esperanza de pescar una trucha. El día de la inauguración fue increíble porque pesqué con mi papá. A veces estaba con mis hermanos y mis tíos y mis primos también. Fue simplemente un día glorioso, incluso cuando inevitablemente me caía al agua, que de hecho sucedía mucho. Ese soy yo en el medio de todos los peces. Sí. Eso fue hace como 49 años, por cierto. Eso fue un sábado, el día antes del Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos era entonces el día después de toda esa diversión, el día que nos iba a pescar porque estaba en la iglesia agitando ramas de palma y mirando una ilustración de lona de Jesús sentado humildemente en un burro demasiado pequeño. ¿Alguien recuerda esas ilustraciones de lona? Creo que tenemos una diapositiva de eso, ahí está. Y el Domingo de Ramos también significaba que tenía solo una semana antes al término del servicio al aire libre al amanecer de Pascua. Tendríamos que levantarnos antes del amanecer temprano y la mañana de Pascua, ir a un lugar helado al aire libre en algún lugar para el servicio al amanecer. Y el único consuelo sobre el servicio al amanecer de Pascua era que a menudo terminaba con huevos, tocino y tostadas. Y lo que seguiría era yo durmiendo en el banco de la iglesia durante el resto de los servicios dominicales. Pero ya sabes, cuando era niño también había cierta emoción y anticipación para mí por el Domingo de Ramos. Era la semana antes a Pascua cuando íbamos al servicio de Pascua y luego íbamos a casa de mi abuela, donde celebrábamos la Pascua juntos como familia, todas las tías, los tíos y los primos.
las cestas de Pascua y demasiado chocolate y la legendaria búsqueda de huevos de Pascua de mi tío, todas esas cosas. Miren, cuando yo era niño, el Domingo de Ramos trajo todas esas emociones. Experimenté todas esas emociones. Y lo que vemos en nuestro texto de hoy es que el Domingo de Ramos original para los discípulos también fue una variedad de emociones. El primer día de esa semana previa a la crucifixión, que trajo muchas emociones para los discípulos y para la gente allí, para la multitud, para los discípulos comenzó con pavor, pero también incluyó ese día gran emoción y anticipación por parte de la multitud, por lo que pensaban que vendría, por lo que pensaban que sucedería. Así que permítanme darles un contexto crucial para este primer Domingo de Ramos original. El Domingo de Ramos fue el primer día de la semana judía antes de la Pascua. La Pascua fue la fiesta religiosa más importante en Israel y significó que cientos de miles de judíos hicieran una peregrinación a Jerusalén para celebrar Pascua. Entonces se pueden imaginar a Jerusalén con colinas que rodean a Jerusalén. Imagina esas colinas cubiertas de campamentos y de gente. Imagina coros masivos del templo en el monte del templo o en los escalones del templo cantando salmos sobre la Pascua, sobre el Mesías. Imaginen a los peregrinos, el pueblo judío religioso, que venían a su peregrinación y venían desde el sur, desde la parte más baja, cantando los salmos de ascenso mientras caminaban hacia el monte del templo. Imaginen las canciones espontáneas estallando en varios lados de los campamentos que rodeaban Jerusalén. Habría habido miles y miles y miles de bautismos ceremoniales para limpiezas rituales que ocurrieron en el Mikvah, en las piscinas bautismales que estaban en los escalones al sur del monte del templo. Políticamente, toda la región de Palestina, Judea y Galilea había estado bajo ocupación romana durante más de 70 años en el momento en que Jesús entró montado en un asno. Herodes el Grande trajo la brillante ingeniería y arquitectura romana a la región. Sabemos por la historia que a Herodes le encantaba construir. Él construyó 10 hermosas ciudades romanas, construyó enormes acueductos, se puede ver en el medio de la foto allí, que trajo agua pública y alcantarillado público, la religión, baños públicos. Trajo caminos romanos legendarios para el comercio y el tránsito, algunos de ellos todavía se usan hoy en día. Pero su hazaña arquitectónica y de ingeniería más recordada fue el monte del templo. En el templo de Jerusalén hay un modelo de cómo se veía. Se supone que Nicolás de Damasco, uno de los asesores personales de Herodes, afirmó que debido al asombroso edificio de Herodes, Judea era más romana que Roma. Parte de las creaciones de Herodes y estas imágenes las puedes ver por ti mismo si te inscribes en nuestro recorrido por Israel en diciembre. Tenemos espacio para esto. Aún así puedes obtener información en el puesto de información al respecto o en línea. Pero todos estos grandes proyectos de construcción y desarrollo tuvieron un gran costo para el pueblo judío. Impuestos muy elevados, soldados reclutados y fuerza laboral reclutada, opresión brutal que a menudo resultaba en azotes o muerte por espada y crucifixión. El plan de juego de Roma, su estrategia no era traer la paz, sino establecer paz aplastando el orden de la oposición a través de la dominación. Los gobernadores romanos eran astutos y astutos políticamente. Crearon alianzas con la élite judía. La élite judía era el partido político y religioso gobernante llamado los saduceos. Estas alianzas eran mutuamente beneficiosas. Los saduceos controlaban el templo. Uno de los propios saduceos ocupaba el puesto de sumo sacerdote designado por los romanos. Y por lo tanto los saduceos controlaban el alto tribunal judío llamado Sanedrín. Todo eso les dio un poder increíble y una riqueza increíble, poder sobre la gente. Ni a los romanos ni a la élite religiosa judía les agradaba Jesús. Miren, Jesús era popular entre la gente, era popular entre toda la gente de todas las clases socioeconómicas, entre los pobres, los ricos, los marginados, los extranjeros. Jesús era popular entre ellos.
Los evangelios registran que la gente acudía en masa para ver a Jesús, para oírlo enseñar con autoridad una enseñanza que realmente podía cambiar a la gente. Acudían en masa a él para ver milagros y presenciar milagros para que ellos mismos fueran sanados. Lo que más molestaba a los romanos, a la élite religiosa, era que Jesús había socavado públicamente su poder y control a través de sus enseñanzas, a través de sus milagros, pero particularmente a través de sus enseñanzas sobre el reino venidero de Dios. Y todo eso despertó su esperanza mesiánica. A los líderes religiosos no les gustó eso y querían a Jesús muerto. La esperanza mesiánica judía era que su Mesías, es decir, el ungido de Dios, que había sido profetizado durante mucho tiempo, vendría pronto, que liberaría al pueblo judío de sus enemigos y establecería un reino eterno de paz y abundancia. Como puede imaginar, durante este periodo opresivo, durante esta ocupación romana, esa esperanza mesiánica era realmente muy alta. 60 años después de Jesús, alrededor del 93-94 después de Cristo, un famoso historiador llamado Josefo Flavio escribió en el Testimonium Flavianum, escribió: ahora bien, en esta época existía Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque era hacedor de obras maravillosas, maestro de hombres que reciben la verdad con agrado. Atrajo a él tanto a muchos judíos como a muchos gentiles, y él era Cristo, él era el Cristo. La palabra Cristo es la palabra griega para la palabra hebrea Mesías. Jesucristo simplemente significa Jesús el Mesías. Mesías, repito, es decir, el ungido. La esperanza mesiánica judía proviene de varios retratos o características mesiánicas que están pintadas en el Antiguo Testamento. Estas características dominaron el pensamiento religioso judío. Estas características mesiánicas eran: hay 5 de estos que señalan que el Mesías sería un descendiente de la realeza de David, que el Mesías sería un siervo sufriente, que el Mesías sería un rey sacerdote, que el Mesías sería una figura divina o exaltada, y quinto, que el Mesías sería un restaurador de Israel y de las naciones. Todos los versículos que profetizan sobre él están en las notas del sermón. Pueden verlo más tarde. Pero estos 5 retratos mesiánicos eran bien conocidos por los cientos de miles de peregrinos religiosos judíos que estaban en Jerusalén para celebrar la Pascua en el momento en que Jesús llegaba montado en un burro. Repito, los peregrinos judíos pensaban en el Mesías, hablaban del Mesías, cantaban canciones sobre el Mesías. Y las preguntas que estaban en sus mentes, en la mente de los oprimidos, del pueblo judío aplastado, las preguntas eran: ¿quién es el Mesías? ¿Y cuándo viene el Mesías? ¿Cuándo va a aparecer? Así que es en este contexto que Jesús y sus discípulos están en la Jerusalén que se acerca hoy en nuestra historia, y se están acercando a Jerusalén en un contexto de cientos de miles de aspirantes judíos. Se están acercando a Jerusalén en ese foco de poder saduceo y romano, repito, donde quieren que Jesús muera. La pregunta es: ¿cómo se sentirán los discípulos al respecto? ¿Cuál sería su experiencia al seguir a Jesús a Jerusalén, donde estaba pasando esto? Miren, los discípulos ya llevaban varios años con Jesús, vieron suceder cosas asombrosas. Se habían convencido cada vez más de que Jesús era el Mesías tan esperado, el Hijo de Dios. No pasó mucho tiempo antes de esto que Pedro, el líder y portavoz de los discípulos, había proclamado recientemente en Mateo 16:16, tú eres el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios vivo. Y con los discípulos convencidos de que Jesús era el Mesías, el que los libraría de sus enemigos, el que establecería el reino eterno de paz y abundancia, entonces pensarían que en ese contexto estarían extasiados y expectantes mientras marchaban hacia Jerusalén. Sin embargo, no creo que esa fuera la emoción de los discípulos. En el versículo 1. El relato de Lucas sobre esto en Lucas 19:18 pinta una escena diferente, una imagen diferente.
Lucas 19:28 dice, después de contar esta historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén caminando delante de sus discípulos. Lucas nota cuidadosamente que Jesús caminaba delante de los discípulos. ¿Por qué estaba delante de los discípulos? ¿Por qué no estaban con él? ¿Por qué sus discípulos no rodeaban a Jesús, a su maestro, mientras caminaba hacia Jerusalén? Miren, Jesús, como sabemos, estaba decidido a ir a Jerusalén, estaba avanzando hacia Jerusalén. Nada podría haberlo detenido en la cita que tenía en la cruz. Pero ¿por qué no compartían esa misma resolución? En mi experiencia siguiendo a Jesús, sé que cuando arrastro los pies para seguirlo, cuando pospongo seguirlo, siempre es un reflejo de que algo está sucediendo en mi corazón y en mi mente. A menudo hay miedo. A menudo, cualquier cosa que esté sucediendo saca a relucir todas mis inseguridades y son muchas. A veces me siento inseguro o confundido sobre lo que voy a hacer. Siempre implica falta de confianza. Pero sea lo que sea, me basta con quedarme atrás, a veces muy atrás, a veces ni siquiera como en la imagen. Cuando me imagino en ese grupo de discípulos ese día, me veo como de último. ¿Dónde te imaginas en ese grupo que siguió a Jesús a Jerusalén? Entonces, ¿qué está pasando en el corazón y la mente de los discípulos? Bueno, en Lucas 18, 31 al 33, Jesús recientemente les había contado sueños aterradores e inquietantes, noticias demoledoras sobre lo que le iba a pasar a Jesús, su Mesías, en quien ellos creían como Mesías. Tomando aparte a los 12 discípulos, Jesús caminó a Jerusalén. Tomando a los 12 discípulos aparte, dijo, escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él. Lo tratarán de manera vergonzosa y le escupirán. Lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Jesús, ¿estás bromeando? Pensé que nos ibas a librar de la ocupación. Pensé que ibas a establecer tu reino ahora. Queríamos que marcaras el comienzo de este reino gozoso, feliz y pacífico, este reino de abundancia, pero tú, azotado, matado. Jesús y los discípulos acababan de salir de Judea porque los líderes querían matarlos. Juan 11, 8 y 16 resalta esto. Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Versículo 16. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Pero a pesar de eso, a pesar de que Jesús sabía que eso es lo que iba a suceder, vemos a Jesús avanzando hacia Jerusalén y vemos a los discípulos reacios siguiéndolo. Tal vez los discípulos sentían miedo, pavor, incertidumbre, confusión. Entonces ahora tenemos un contraste en las descripciones sobre el Mesías. El pueblo judío, las multitudes de ese día, tenían en sus cabezas las descripciones mesiánicas del Antiguo Testamento. Esperaban que el Mesías los librara de la opresión, que estableciera un reino eterno, un reino gozoso y feliz y pacífico. En contraste con eso, los discípulos tenían otras imágenes en su cabeza sobre el Mesías que sabían que era Jesús. Creían que él era el Mesías, pero en sus mentes vieron las palabras de Jesús de que sería burlado y tratado vergonzosamente y escupido, azotado y asesinado. ¿Cómo podrían ser ciertas estas descripciones contrastantes? Los discípulos creían que el Antiguo Testamento era verdadero y por lo tanto estas descripciones eran verdaderas. También creían que las palabras de Jesús, su maestro, eran ciertas. ¿Cómo se reconciliarían ambas descripciones mesiánicas?
Permítanme proponerles que el contraste entre las descripciones mesiánicas es la diferencia entre lo que los discípulos y el pueblo pensaban que necesitaban de un Mesías y lo que realmente necesitaban de Jesús, el Mesías. Permítanme decirlo nuevamente. El contraste entre las descripciones mesiánicas es la diferencia entre lo que los discípulos y el pueblo pensaban que necesitaban de un Mesías y lo que realmente necesitaban de Jesús, el Mesías. Sigamos con la historia porque revela esto más. En los versículos 1 al 3 vemos que en el pueblo de Betfagé, que está en el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos mira hacia el Monte del Templo de Jerusalén, vemos que los discípulos siguiendo las instrucciones de Jesús van reacio y toman el asno y el pollino y los llevan a Jesús. El versículo 4 nos dice que esta parte sobre el asno tuvo lugar para cumplir la profecía mesiánica, más profecía mesiánica aquí. Y vemos más en el versículo 5 lo que dice esta profecía mesiánica. Dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montando en un burro, montando en la cría de una burra. Ahora, la primera parte del versículo 5, las traducciones tradicionales dicen, di a la hija de Sión, di a la hija de Sión, o dile a la hija de Sión que he aquí tu rey viene. Pero en Isaías 62:11, de donde viene esta cita, dice, dile a la hija de Sión que ciertamente viene tu salvación. ¿Cierto? Isaías 62:11 dice salvación. Lo que se citó en Mateo 5:11 dice la palabra rey. Así que ambos están reconciliados. La palabra hebrea para salvación es la palabra Yeshua. La palabra hebrea para salvación es Yeshua. El nombre hebreo para Jesús es Yeshua. Yeshua significa el Señor es salvación. Ahora, aférrate a Rey y salvación. La segunda profecía del Antiguo Testamento, a la que Mateo 21:5 se refiere aquí a Zacarías capítulo 9:9, que dice, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montando en un burro, montando en la cría de una burra. Un rey que trae salvación, Yeshua, montando en un pollino de asna. Un burro no era usado por un rey triunfante que regresaba victorioso de la batalla. La cultura y la historia judía no usaban burros para eso. Más bien, un burro era montado para ceremonias civiles, enfatizando la autoridad, la paz a través de la autoridad y el civismo. Por ejemplo, cuando Salomón, el hijo de David, fue ungido rey en Primera de Reyes capítulo 1, montó en la mula de su padre, el asno de su padre. Así Jesús, montado en un asno entrando a Jerusalén, estaba proclamando simbólicamente la entrada del rey manso, humilde y pacífico, el verdadero Mesías. El rey manso, humilde y pacífico, Jesús el Mesías. Puedes imaginar que con toda la expectativa mesiánica, Jesús entrando a Jerusalén montando en un pollino de un asno ciertamente llamaría la atención del aspirante religioso. Hay más detrás de la historia aquí. Jesús montando en un asno viene pisando los talones de la resurrección de Jesús a Lázaro de entre los muertos. Muchos en la multitud habían sido testigos de eso. En Juan 12, 17 al 18 indica eso. Dice, muchos de la multitud, este es el relato de Juan de la entrada triunfal. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces, eso explicaría más el fervor mesiánico que estaba sucediendo en Jerusalén ese día. En Juan 12:12 dice que al día siguiente la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua estuvo presente. Entonces, repito, la imagen de cientos de miles de peregrinos judíos en esa área ese día. Bueno, lo que sucede a continuación en nuestra narrativa nos informa aún más de cómo reciben a Jesús, cómo lo reciben como el Mesías. Mateo 21:7 y 8 dice, llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí.
Sabemos por el Antiguo Testamento que cuando uno deja su manto para que un nuevo rey se siente o camine sobre él, es una manera de honrar al nuevo rey y reconocer su realeza en celebración. Vemos esto en 2 Reyes capítulo 9:3, cuando Jehú, hijo de Josafat, fue ungido rey. El versículo 13 nos dice que extendieron sus mantos delante de él. El énfasis aquí es que sus mantos estaban debajo del rey entrante, estaban simbólicamente debajo de él. Extender los mantos era un reconocimiento de celebración y sumisión al rey recién ungido. Esto es lo que la gente estaba haciendo en Jerusalén mientras Jesús entraba en un asno. Mateo 21:8 continúa informándonos cómo el pueblo judío lo vio y lo recibió porque cortaron ramas de palma de ahí tenemos el Domingo de Ramos y las pusieron frente a él. Las ramas de palma se usaban en la fiesta judía, la fiesta de los tabernáculos que celebraba la provisión de Dios y la protección de Dios y la presencia de Dios para el pueblo judío durante el tiempo que pasaran en el desierto y su liberación de ahí. Entonces el pueblo judío que recibió a Jesús en Jerusalén con ramos de palma demostró que veían a Jesús como su Mesías, también como su protector, su proveedor. Vemos en el versículo 9 que este no era un desfile como vemos en la televisión, el desfile de Macy's, cuando toda la gente va a los lados y con el Spider-Man gigante o Garfield flotando en el medio. Más bien, esto era una procesión. Jesús montando en un burro. La multitud con sus vestiduras y sus ramas de palma, todos se movían con Jesús. Estaban rodeando a Jesús. Jesús estaba en el medio. Mientras Jesús, se dirigía al templo. Esta era una multitud masiva, todos en movimiento al mismo tiempo. Entonces sabemos por las acciones del pueblo, con sus vestiduras, con las ramas de palma, que ven a Jesús como su Mesías, el futuro rey. Pero también sabemos que ven a Jesús como su Mesías por lo que gritaron en el versículo 9. En el versículo 9 le dicen, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana es una exclamación de alabanza que literalmente significa salva ahora. Salva ahora. El pueblo judío ve a su Mesías montando en un asno y gritan, Hosana, salva ahora. El pueblo grita y cita un salmo mesiánico. Este es el Salmo 118, 25, 26. Salva ahora, Hosana, te rogamos, Señor. Por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendigan al que viene al nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El pueblo ve a Jesús, a Yeshua, cuyo nombre significa salvación. Lo ve cumplir la profecía mesiánica entrando a Jerusalén en un pollino de asna. El pueblo y los discípulos forman una procesión, arrojan sus vestiduras y ramas de palma delante de Jesús en reconocimiento de él, del ungido, y gritan una profecía mesiánica, Hosana, salva ahora. Y le gritan eso a aquel cuyo nombre significa salvación, Yeshua. Puede imaginar que esta ruidosa y celebratoria procesión mesiánica crearía un gran revuelo en Jerusalén. Eso es lo que vemos en los versículos 10 y 11. Entonces, todavía tenemos dos características contradictorias de Jesús el Mesías. El pueblo judío tiene sus características sobre el Mesías en el Antiguo Testamento como un descendiente real de David, como un siervo sufriente, como un sacerdote que también es rey, como una figura divina y exaltada, y como un restaurador de Israel y de las naciones. Y puede imaginar que todo eso sonaría muy, muy bien para el pueblo que está siendo oprimido por los romanos y la élite religiosa. Los discípulos tienen otra imagen del Mesías en su cabeza y proviene de las mismas palabras de Jesús, que Jesús, su Mesías, sería burlado y tratado vergonzosamente y escupido, abandonado, azotado y luego asesinado.
Pero ¿cómo se reconcilian estos dos verdaderos retratos mesiánicos? La respuesta tiene que ver con el significado pretendido de la palabra salvar. Repito, vemos que la palabra salvar es la palabra hebrea Osana, que significa salva ahora. También vemos que la palabra salvar está en el nombre de Jesús, Yeshua, que significa el Señor es salvación. Y de esos dos surge la pregunta, ¿salvarnos de qué? Los aspirantes judíos pensaron que sabían de qué necesitaban ser salvados y estaban esperando un Mesías político libertador, un Mesías rey conquistador, un Mesías que los salvaría de los romanos opresores y de la política corrupta e injusta de la élite religiosa. Pensaron que el Mesías los salvaría y marcaría el comienzo de un nuevo reino de paz y abundancia. Los discípulos también querían eso. Los discípulos todavía imaginaban que eso sucedería. Pensaron que iba a suceder rápidamente, pero también tenían la característica de Jesús siendo azotado y asesinado. Miren, si Jesús iba a ser azotado y asesinado, ¿cómo podría salvarlos? ¿Cómo podría marcar el comienzo del nuevo reino? Más contexto que nos da la respuesta a eso viene en el mensaje que Dios envió tanto a María como a José cuando el ángel les dijo que iban a tener un hijo. En Mateo 1:21 dice, y ella tendrá un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lean conmigo esta última parte, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 1:31, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús, cuyo nombre significa salvación, el que salvará a su pueblo de sus pecados. Pecado es una palabra griega que significa quedarse corto o errar en el blanco. Los antiguos arqueros griegos en los Juegos Olímpicos usaban esta palabra para describir el disparo a un objetivo que no podían acertar. Fallaron, pecaron, se quedaron cortos. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Verán, Dios Padre es un Dios santo. El pecado y el Dios santo no pueden estar en relación. La única manera en que una persona pecadora puede estar en la presencia de Dios, o más exactamente, la única manera en que Dios puede estar en presencia del pecado o del pecador es si el pecado que separa al Dios santo de los pecadores se paga o se cubre. Y la única forma en que se paga el pecado es con la muerte. Romanos 6:23 responde a la pregunta ¿cómo se paga el pecado? Dice, la paga del pecado es muerte. En otras palabras, la única forma de pagar el pecado es la muerte. Hebreos capítulo 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón porque Jesús el Mesías vivió una vida sin pecado, porque alcanzó la marca de la impecabilidad. El único ser humano que lo hizo, porque alcanzó la marca de la impecabilidad, era sin pecado, perfecto. Así podría morir, derramaría su sangre y pagaría todos los pecados del pueblo. Por eso Jesús, el Mesías, le dijo a los discípulos camino a Jerusalén que sería burlado y tratado vergonzosamente y escupido, azotado y luego asesinado. Asesinado, muerto, derramando su sangre, muerte que pagó por los pecados de los discípulos. Muerte que pagó por los pecados de los líderes religiosos. Muerte que pagó por los pecados de los crueles opresores romanos. Muerte que pagó por mis pecados y los de ustedes. Por eso tuvo que morir su Mesías Jesús para salvarlos de sus pecados. Su muerte por ellos cumplió la primera profecía mesiánica en la Biblia. Vimos esto hace 2 semanas en Génesis 3:15. Aquí Dios le habla a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la de ella, y él te aplastará la cabeza y tú le herirás el calcañar. Sí, Jesús moriría.
Es decir, fue mordido o golpeado en la parte del talón, pero su muerte aplastaría la cabeza de la serpiente y derrotaría el pecado y la muerte. ¿Pero es ese el fin del Mesías? ¿Es la muerte del Mesías el fin? Bueno, volvamos al principio de nuestra historia. Volvamos a estar en el camino a Jerusalén de Jesús con los discípulos, porque había más de lo que Jesús les dijo a los discípulos que le pasaría a él. Y si regresamos a Lucas 18:33, Jesús termina diciendo, pero al tercer día resucitará. Amén. Al tercer día resucitará. ¿Qué significa eso? ¿Cómo afecta eso en última instancia a los discípulos? ¿Por qué el tercer día? ¿Y qué pasa con el reino prometido? Ese es el mensaje de la próxima semana. Por favor, regresen la próxima semana en Pascua para escuchar el resto de la historia. Mientras reflexionamos hoy en el Domingo de Ramos, aquí hay algunas consideraciones para sus meditaciones, para sus oraciones, cosas para que piensen y apliquen. Para ustedes que ya son seguidores de Jesús, como lo que vimos con los discípulos que seguían a Jesús, a veces puede ser aterrador y confuso. A veces saca a relucir todas tus inseguridades. A veces no tiene sentido. A veces te sientes inseguro, pero sigues a quien estás siguiendo, a quien es digno de ser seguido. Él es el pastor después de todo, ¿no es cierto? El Señor es mi pastor. Él es digno de confianza. A pesar de todo, a pesar de toda la locura que pasa dentro de nosotros, confía en el que estás siguiendo. Otra pregunta a considerar es, ¿de qué necesitas ser salvo? Piensa en eso, medita en eso. ¿De qué necesitas ser salvado? ¿Y quién va a lograr eso? ¿Puede la tecnología, la ciencia, la medicina, la reforma social, la política, los políticos o el dinero lograr eso por ustedes? ¿Eso realmente resolverá de qué necesitas ser salvo? ¿O puede aquel cuyo nombre significa salvación, Yeshua, Jesús, el que conquistó el pecado y como veremos la próxima semana también conquistó la muerte, el único que puede satisfacer la sed profunda de tu alma? ¿Puede lograr eso? ¿Puede salvarte de aquello lo que necesitas que te salven? Los invito a orar. Si alguien quiere orar durante nuestra canción de cierre, por favor venga. Tenemos hombres y mujeres para orar con ustedes. No se vayan hoy de aquí sin que oren. Cerremos en oración. Padre Dios, tú eres Salvador. Tú eres salvación. Tú enviaste a Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Eso es por la eternidad y también por el presente. Es solo en el nombre de Jesús que tenemos salvación. Es solo en el nombre de Jesús que tenemos poder sobre el pecado y la muerte. Para que te sigamos, Jesús, que confiemos en ti, que sigamos tu dirección. Si tú aún no eres un seguidor de Jesús, te animo a que le pidas que sea tu Salvador. Que te mires a ti mismo y veas de qué necesitas ser salvo. Y la palabra de Dios dice que necesitas ser salvo de tu pecado. Pon tu fe y confianza en Jesús. Discúlpate por el pecado en tu vida y pídele que sea tu Salvador y Él cubrirá cada pecado, pasado, presente y futuro. Padre Dios, que salgamos hoy de aquí avanzando con valentía porque seguimos al verdadero y real Mesías que es Jesús. Que proclamemos que eres Rey y Mesías a un mundo oscuro que tan desesperadamente te necesita, Dios. Y que vivamos nuestras vidas de manera que nuestras acciones proclamen tu nombre. Oramos esto en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice, amén.